Carlos Alberto Manzo y la verdad que nadie esperaba. Carlos Alberto Manzo, quien partió de este mundo a los 40 años, dejó una huella imborrable no solo por su trayectoria, sino por la impactante revelación que hizo poco antes de morir. Sus palabras, grabadas en la memoria de quienes lo conocieron, sorprendieron a todos y dejaron al mundo entero conmocionado. Según dicen que en sus últimos días Carlos parecía más reflexivo, como si cargara con un peso que debía liberar antes de irse. En una de sus últimas entrevistas con voz entrecortada, confesó algo que muchos jamás imaginaron. Habló de la verdad detrás de los silencios, de los errores que cometió y de las promesas que nunca pudo cumplir. Aseguró que la vida le había enseñado que el poder, la fama y el reconocimiento no valen nada si se pierde la paz interior. Lo más importante no es lo que logras, sino lo que dejas en los demás, dijo, mirando fijamente a la cámara. Aquellas palabras que en su momento pasaron desapercibidas, hoy retumban con fuerza en el corazón de quienes lo admiraban. Su partida repentina dejó un vacío enorme, pero también una enseñanza profunda. Carlos Alberto Manzo no solo se fue, reveló una verdad que pocos se atreven a decir, que la mayor riqueza de la vida es vivir con verdad, con amor y con conciencia. Fue desde entonces, muchos de sus seguidores comparten sus mensajes, recordándolo no como un político o una figura pública, sino como un ser humano que se atrevió a hablar con el alma antes de su adiós. La confesión más dolorosa de Carlos Manzo. Antes de partir, Carlos Alberto Manzo abrió su corazón como nunca antes. Detrás de su sonrisa y su carácter fuerte, escondía una vida llena de silencios, heridas y sacrificios que pocos conocían. En su última confesión, dijo que su vida había sido demasiado triste, marcada por la soledad y las decisiones difíciles que tuvo que tomar por el bien de los suyos. Mi familia siempre fue lo más importante, fueron algunas de sus palabras más sinceras. Habló con profundo amor de sus hijos, de cómo cada uno de ellos era su motivo para seguir adelante a pesar de las tormentas que enfrentaba. Confesó que muchas veces tuvo que fingir fortaleza cuando por dentro solo quería descansar del peso que llevaba. Su revelación dejó a todos en shock, y nadie imaginaba que aquel hombre, admirado por su pueblo y respetado por tantos, cargaba con un dolor tan grande. Dijo que extrañaba los días simples en el pueblo donde nació, donde la vida era pura, donde el tiempo parecía detenerse entre las risas de su infancia y el cariño de su gente. Carlos Manzo se despidió dejando una enseñanza, que el amor de la familia vale más que cualquier logro, y que la verdadera riqueza está en los abrazos sinceros, no en los aplausos del mundo. Hoy, su historia conmueve a todos los que lo recuerdan. Porque detrás del hombre fuerte, había un corazón sensible, lleno de amor, cansado, pero siempre agradecido. El último día de Carlos Manzo. Aquel día, el cielo parecía más gris de lo normal. Carlos Manzo se levantó temprano, como siempre, pero su mirada tenía algo distinto, una mezcla de tristeza y paz. Había tomado una decisión, hablar con el corazón. Sabía que esas palabras serían las últimas que el mundo escucharía de él. Se sentó frente a una cámara con una fotografía de su familia al lado. Antes de comenzar, guardó silencio unos segundos, respiró hondo y dijo con voz quebrada: He pasado gran parte de mi vida tratando de ser fuerte por los demás. Pero hoy quiero decir la verdad, mi vida no ha sido fácil. He caído muchas veces, he sentido miedo, y más de una vez he querido rendirme. Pero mis hijos, ellos fueron mi razón para seguir. Sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar el pueblo donde nació, aquel lugar sencillo donde aprendió a soñar. Dijo que allí aún vivía la esencia de quien realmente fue, un hombre humilde, con valores, con esperanza, con un corazón que nunca dejó de amar a su gente. Si algo me llevo de esta vida continuo es el amor de mi familia y el cariño de mi pueblo. Ellos fueron mi fuerza cuando ya no me quedaban fuerzas. Aquellas palabras se quedaron grabadas para siempre. Al terminar, apagó la cámara lentamente y miró al cielo, como si supiera que su tiempo estaba llegando a su fin. Horas después, la noticia de su partida se expandió como un rayo. El pueblo entero lloró, las calles se llenaron de flores, las personas recordaban su voz, sus gestos, su bondad. Nadie podía creerlo. Carlos Alberto Manzo no solo se despidió del mundo, dejó un mensaje eterno sobre la importancia del amor, la familia y la verdad. Hoy, quienes lo amaron dicen que su espíritu sigue presente en cada rincón del pueblo, en cada historia contada, en cada vida que tocó con su corazón. El dolor silencioso de Carlos Manzo antes de su asesinato.
Días antes de su trágica partida, Carlos Manzo ya cargaba con una tristeza que muchos no comprendían. Sus palabras se volvían más profundas, su mirada más distante, como si algo en su interior presintiera que el final estaba cerca. A menudo repetía que su pueblo era su casa, y que por él daría todo, incluso su propia vida. Se le veía caminando por las calles donde creció, saludando a los niños, conversando con los ancianos, mirando con nostalgia los rincones que guardaban los recuerdos de su infancia. Había algo en su silencio que decía más que 1000 palabras. Quienes lo conocían sabían que llevaba semanas preocupado, pero él solo respondía. Carlos siempre sacaba la cara por su gente, defendía a los suyos con el corazón. No importaban los riesgos ni las críticas, para él, servir era una misión, no una obligación. Sin embargo, detrás de esa fortaleza, había un hombre cansado, herido por las traiciones, agotado por los conflictos y la falta de apoyo que lo rodeaba. Fue que aquellos últimos días, su semblante mostraba el peso de los años, no por la edad, sino por el alma. Se decía que pasaba noches enteras sin dormir, escribiendo cartas, revisando proyectos, soñando con un futuro mejor para su pueblo. Nadie imaginó que esos serían sus últimos gestos de amor. Cuando la noticia de su asesinato estremeció a todos, muchos recordaron esas palabras que repetía con voz firme. Este pueblo es mi vida. Si algún día me pasa algo, quiero que me recuerden como un hombre que nunca se rindió por su gente. Y así fue, su partida no solo dejó un vacío, sino también una huella eterna de lealtad, coraje y amor incondicional por su tierra. Hoy, su nombre se pronuncia con respeto y su historia vive en cada persona que aún cree en los valores que él defendió hasta su último suspiro. El pueblo que lloró a Carlos Manzo. La noticia se esparció como un trueno que partió el alma de todos. Carlos Manzo había sido asesinado. En cuestión de minutos, las calles se llenaron de lágrimas, de gritos, de silencio. Nadie podía creerlo. Aquel hombre que tantas veces defendió a su pueblo, ahora yacía sin vida, víctima de la violencia que tanto había intentado combatir. Desde las primeras horas, el pueblo entero se unió. Las campanas de la iglesia sonaron con un eco triste, y la gente comenzó a llegar con flores, velas y fotografías. En cada esquina se hablaba de él, en cada rostro se veía el reflejo del dolor. Nos protegió, nos escuchó, nunca nos dio la espalda, decía una anciana entre sollozos. Él era como un padre para todos, murmuraba un joven con la voz quebrada. Su ataúd fue recibido entre aplausos y lágrimas. No era una despedida cualquiera, era la muestra más pura del amor de un pueblo hacia quien los había representado con él. Alma, niños, madres, ancianos, todos caminaban detrás del féretro, sosteniendo pancartas que decían, tu pueblo nunca te olvidará. Durante el funeral, su familia se abrazaba con fuerza. Sus hijos, con los ojos llenos de dolor, miraban hacia el cielo como buscando respuestas. Su esposa apenas podía pronunciar palabras, pero entre lágrimas dijo, Carlos no murió, Carlos vive en cada corazón que creyó en él. Las velas encendidas frente a su casa iluminaron la noche más oscura del pueblo. Y en ese silencio profundo, muchos sintieron algo distinto, no solo tristeza, sino también orgullo. Orgullo por haber tenido un líder valiente, un hombre honesto, un hijo de la tierra que nunca se rindió. Hoy, el nombre de Carlos Alberto Manzo se pronuncia con respeto y emoción. Su historia se convirtió en ejemplo, su entrega en inspiración. Y aunque su cuerpo ya no está, su espíritu sigue caminando entre las calles que tanto amó, recordándole a todos que el verdadero amor por el pueblo nunca muere. Carlos Alberto Manzo, su carrera, su vida y su triste final. Carlos Alberto Manzo fue mucho más que un nombre en la política. Fue un hombre de corazón noble, de mirada sincera y de sueños que nacieron en el mismo pueblo donde dio sus primeros pasos. Desde joven mostró una vocación inmensa por ayudar a los demás. Era de esos que no esperaban reconocimiento, solo buscaban hacer el bien. Su carrera comenzó desde abajo, con esfuerzo y convicción. Se ganó el respeto de su gente trabajando de cerca con las comunidades, escuchando sus necesidades, caminando por las calles sin miedo, siempre con la misma frase en los labios. Mi pueblo es mi casa, y mientras viva, nunca dejaré de luchar por él. Con los años, su liderazgo creció. Fue elegido por su pueblo no solo por sus propuestas, sino por su humildad. Cumplía lo que prometía, y si no podía hacerlo, lo explicaba con el corazón en la mano.
Sus proyectos sociales, sus obras y su compromiso con los más necesitados marcaron una huella profunda. Pero detrás del hombre fuerte había un alma cansada. Las presiones, los conflictos políticos y las traiciones lo fueron apagando poco a poco. Sus más cercanos sabían que algo en él había cambiado. Sonreía menos, hablaba más en silencio. A veces se quedaba mirando el horizonte de su tierra natal como si buscara respuestas que el tiempo le negaba. Y así, entre sacrificios y dolores ocultos, llegó su triste final. Aquel día, el destino fue injusto. Su vida fue arrebatada de forma violenta, dejando un vacío imposible de llenar. Su muerte sacudió a todo un país, pero especialmente al pueblo que tanto amó. Las lágrimas se mezclaron con los recuerdos. Muchos no podían creer que el hombre que tantas veces los defendió ya no estaría más. Sin embargo, su legado no se apagó. Porque Carlos Manzo no se fue, solo cambió de lugar, ahora vive en el corazón de su gente, en las escuelas que ayudó a construir, en las calles donde todos aún pronuncian su nombre con orgullo. Su historia enseña que el verdadero poder no está en el cargo, sino en el alma. Y que aunque su final fue triste, su vida fue un ejemplo de amor, lucha y esperanza.